Perfecto. Bueno, entonces, el primer problema que tenemos por ahí, precisamente es el problema que les comenta David, que es de por allá del 2007. Entonces, este problema, de hecho, hace referencia a esta Olimpiada, las iniciales OMCC, principalmente es Olimpiada Matemáticas Centroamericana del Caribe, algo así. Entonces, este problema nos menciona que la Olimpiada es una competencia anual de matemáticas y en el 2007, en ese año, se llevaba a cabo la 9ª Olimpiada. Entonces, pues se imaginarán, eso fue hace 13 años, pues ahorita ya estaríamos por ahí de la 22, 20 y tantas Olimpiada, ¿no? Entonces, en ese año, en el 2007, se llevaba a cabo la 9ª Olimpiada y luego nos hacen la pregunta, ¿para cuáles enteros positivos? ¿Para cuáles enteros positivos? ¿Sí la pregunta era así, no se cumple? ¿O era se cumple? Estoy viendo el... Déjame te checo rápido. me causó ruido. Pero vaya, a final de cuentas va a ser sí, va a ser la misma pregunta, ¿no? Entonces más bien es para cuáles enteros positivos n. ¿Para Un cuáles typo. enteros positivos Cierto, n se cierto. cumple? Sí. ¿Para cuáles enteros positivos n se cumple que n divide al año en que se realiza la enésima Olimpiada? Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que en el 2007, pues se llevó a cabo la 9ª, ¿sí? 9ª Olimpiada. Entonces, si se fijan, esta 9ª Olimpiada, este 9, pues resulta que sí divide a 2007. O sea, si 2007 lo dividimos entre 9, efectivamente nos da un entero, ¿sí? O sea, esto sí es un entero, entonces 9 sí divide a 2007. Entonces la pregunta es, bueno, ¿habrá más olimpiadas en las que pase eso? O sea, nos piden encontrar cuáles enteros positivos n se cumple que n divide al año en el que se está realizando la enésima Olimpiada. Entonces, en otras palabras, la pregunta la podríamos transformar a que si nosotros tenemos la Olimpiada en un año, no sé, en un año voy a ponerle año X. En el año X se está llevando la enésima Olimpiada, ¿sí? Enésima. Entonces la pregunta es, ¿cuándo o qué otros números van a cumplir que n divida a este X? Aquí nos dan un ejemplo donde sí pasa, pero la pregunta es, ¿habrá otros? ¿Y cuáles son esos, no? Sí, Entonces, por ejemplo, es claro que pasa en la primera, ¿no? Independientemente de cuál año haya sido, pues la primera, el 1, va a dividir al año que sea, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar con la primera y en particular, bueno, la primera fue en 1999, ¿no? Entonces, con esa pasa, ¿no? La segunda fue en el 2000, pues esa también pasa, ¿no? Porque el 2 divide el 2000, ¿sí? ¿Cuáles más pasa, ¿no? ¿Con cuáles más pasa? Esa es la pregunta que están haciendo. sí, entonces, aquí lo que David les acaba de mencionar, nomás para que todo nos quede claro. Fíjense, la primera, pues efectivamente, el 1 sí divide a 1999, entonces la primera cumple. La segunda, pues sería en el año 2000. Si alguien ahorita dice, ah, caray, ¿cómo saben que la primera fue en ese año? Pues simplemente como que viajamos al pasado, ¿no? O sea, 2007 fue la 9ª, pues si nos vamos al pasado 8 años, llegamos a la primera. Entonces, pues como que uno podría decir, pues a lo mejor y si hago la lista de todas las Olimpiadas, pues con eso me puedo dar una idea, pero como que nos interesa ir un poquito más allá y saber no solamente, bueno, podríamos encontrar algunas, pero nos interesa saber un poquito más, nos interesa saber todas, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer la lista y vamos a empezar a ver precisamente, pues la primera ya vimos que cumple, entonces esta cumple, le voy a poner aquí una palomita. La segunda sería en el año 2000, esta es la segunda, esta también cumple. Ahora la tercera sería en el 2001. A ver, ¿la tercera cumple, sí o no? Por ahí, coméntenos en el chat, ya sea a David o a Ana. Pónganos por ahí, ¿la tercera cumpliría? Y básicamente lo que tenemos que hacer, pues es hacer la división y ver si efectivamente 3 divide a 2001, sí o no. Por aquí Abigail me menciona que sí cumple.
Sí cumple, perfecto. Entonces, fíjense que no tenemos que hacer la división. Acuérdense que existe por ahí un criterio de divisibilidad que para saber si 3 divide al número, pues básicamente sumamos los dígitos y ya con eso podemos automáticamente saber, pues si la suma de dígitos de este es 2 más 1, como el 2 más 1 es 3, pues 3 sí divide a ese número, ¿no? Entonces, muy bien, la tercera cumple. Pues entonces como que pareciera que todas cumplen, ¿no? ¿Será que todas cumplen? Pues ya encontramos que la primera, la segunda, la tercera, ya encontramos incluso que la novena cumple. A ver, la que sigue cumple. A ver, alguien dígame por ahí. La cuarta cumple. Por aquí Por me dicen que aquí, no. sí, por acá también me dicen que no. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos que no cumple? Pues simplemente checamos y 4 no divide a 2002. Entonces, efectivamente, la cuarta no cumple. Pero si se fijan lo que estamos haciendo aquí, pues como que, pues efectivamente podemos ir checando número por número, pero pues los números son infinitos, ¿no? Como que no queda claro que vamos a terminar, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que, pues pensar cómo le podemos hacer para checar. Por ejemplo, aquí le continúo la quinta, automáticamente solo ver el número, como no termina en 5, pues esta tampoco cumple. Entonces, necesitamos de alguna manera, pues como que tratar de entender cómo se van comportando las Olimpiadas y los años. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y me gustaría que me respondan. ¿Qué Olimpiada, por ejemplo, tendríamos este año, la del 2020? ¿Qué Olimpiada corresponde? A ¿Qué ver, Olimpiada platíquenos. Centroamericana? ¿Qué Olimpiada centroamericana correspondería de este año, 2020? Aquí me dicen que la 21. La 21. A ver. Por acá que la 22 y la 23. A ver, pónganse de acuerdo, 21, 22, 23. Me Fíjense, está a diciendo ver, que la 22. fíjense, ¿cómo podemos saber? Pues una opción sería escribir todas, ¿no? Si escribimos todas, podríamos llegar, pero como que deberíamos de ser capaces de alguna otra manera poder llegar a ese resultado. Fíjense, vamos a basarnos, pues no sé, si quieren en la primera. En la primera, ¿cómo llegamos a la segunda? Pues le sumamos un 1 a ambos números. Le sumamos un 1 al 999 y le sumamos un 1 a la primera. Y así llegamos al 2000 y al 2, ¿no? Entonces podríamos hacer algo parecido y ver cómo voy a llegar de cualquier número. Quiero llegar hasta el 2020. Yo creo que una forma rápida de verlo, pues podemos hacer el salto desde aquí. ¿Sí? Si en el 2000 fue la segunda, pues 20 años después, pues va a ser la segunda más 20. Entonces, por ahí los que nos dijeron 22 estaban en lo correcto, ¿no? 22ava. Entonces, ya me dijeron la 2020, perfecto. ¿Qué pasa si yo les cambio la pregunta? Y hasta parece que voy a hacer trampa, pero si yo les preguntara, bueno, si yo quiero saber en qué año se lleva la Olimpiada N, entonces aquí voy a poner Olimpiada N, ¿sí? Para cualquier N, a mí me gustaría tener una fórmula y que ustedes sean capaces de decirme en qué año se va a llevar a cabo la Olimpiada N en general. ¿Cómo podríamos llegar y que me digan ustedes a cuánto equivale el año en que se va a llevar la Olimpiada N? A ver, por ahí en el chat, díganos qué se les ocurre que va a ser la Olimpiada. ¿En qué año se va a llevar a cabo esa Olimpiada? A ver, por acá. Por aquí yo tengo un comentario de Abigail. A ver, adelante. Dice, caray. Bueno, perdón, es que me quedé leyendo otro. Sí. Dice, se le suman 2 años al año y se le restan 2000. Se le suman 2 al año y se le restan 2000.
Bueno, me están diciendo como que una forma de pasar del año Del año a N. al número, Ajá. ¿no? Pero a mí como que me interesa como que del otro lado, ¿no? Teniendo N, pasar al año. Por aquí alguien nos propone, Henry nos propone, a ver, lo voy a escribir aquí. Henry nos propone poner 1999 más N. ¿Será eso cierto? Esa propuesta está interesante, más no sé si sea cierto. A ver, por ahí, ¿creen que esto sea cierto? A ver, chequen con la primera. Chequen con la primera. Entonces, aquí adrede les había desaparecido la lista, pero aquí les pongo la lista, ¿no? La Aquí, primera, aquí Marco González propone 1998 más N. ok, si se fijan, la primera fue en el 99. Si usamos lo que por aquí nos comentaban, si ponemos n igual a 1, pues como que nos va a dar 2000. Entonces, me gusta ese comentario de Marco. Mejor ponerle 1998. ¿Sí? 1998 más n. Y aquí, ahora sí podemos checar, ¿no? Si nosotros decimos, la primera, ¿cuándo fue? Pues en 1998 más 1, que sería 99. Ese está correcto. Y luego, la segunda, ¿cuándo fue? Pues le sumamos un 2, fue en el 2000, correcto. La 22, ¿cuándo fue? Si se acuerdan, ahorita habíamos dicho que la 22, pues si sumamos esto, nos va a dar, voy a poner aquí la suma nomás para que no haya algún despistado. Si hacemos esta suma, efectivamente nos da este año, ¿no? Ay, me comí un 2. ¿Sí? Entonces, como que sí nos predice bien esta formulita. Y si se fijan, pues sí tiene sentido que nomás sea como que sumarle porque van de uno en uno y nomás pues están desfasados, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos por ahí una fórmula para saber en qué año se va a llevar a cabo la Olimpiada número N. Muy bien, pero bueno, hay que regresar al problema. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? El problema nos preguntaba para cuáles enteros n, aquí lo voy a poner, para cuáles enteros n se cumple que n divide al año. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que este n divida a este número. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, en este ejercicio, pues el primer paso importante ya lo hicimos, como que tener una relación entre el número de Olimpiada y el año en el cual se está llevando a cabo esa Olimpiada. Y ahora sí, podemos pasar al siguiente paso. Queremos ver cuándo sucede que ese resultado de la división pues da un entero, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa saber para cuál es n 1998 más n es divisible entre n. ¿Sí? Entonces, fíjense que, pues de primera instancia, eso se podría ver, pues se podría ver difícil, se podría ver como que, pues como que no se puede saber porque lo de arriba va cambiando, ¿no? Entonces, conforme ponemos un n diferente, pues lo de arriba, que es todo el numerador, pues va a ir cambiando. Entonces, tenemos que hallar alguna manera de saber cuándo esto sí es un entero. Fíjense que decir que algo divide otra cosa no es más que decir que al hacer la división nos da un entero, ¿no? Entonces esto es igual a un entero. ¿Sí? Que no tenemos ni residuo ni decimales. Entonces, aquí lo que vamos a... Bueno, inclusive antes de yo hacerlo, mejor les propongo, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podríamos intentar una vez que estamos en este punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, por ahí en el chat, ¿alguien? Bueno, entonces yo les propongo que vamos a separar esta fracción en dos fracciones. ¿Cómo se separa? Pues simplemente lo voy a separar así. O sea, tener una división lo podemos separar en la fracción
1998 entre n más n entre n. Fíjense que la fracción de arriba, pues si nosotros tenemos un denominador, el n está dividiendo a cada uno de los términos. Lo puedo separar en dos fraccioncitas, como las tengo ahí abajo en azul. Entonces, ¿por qué me funcionaría tenerlo así? Pues resulta que esto me va a servir porque al final de cuentas quiero que esto sea un entero. Si alguien tiene alguna duda o no le queda claro por qué algo del álgebra, con confianza, ¿no? Nos pueden preguntar. Aquí lo interesante es de que esto que voy a circular aquí en amarillo, pues es algo en particular, ¿no? N entre n, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. 1. Perfecto. Muy bien, Ana. Entonces, pues si se fijan, necesitamos que esta fracción sea un entero. ¿Por qué? Porque tenemos esta fracción más 1 sea igual a un entero. Entonces necesitamos que la fracción en verde sea un entero. ¿Sí? Entonces nuestro problema original lo acabamos de reducir o transformar un poquito más. Y ahora lo que estamos buscando, o sea, el problema original nos preguntaba cuáles n cumplían cierta cosa. ¿Sí? Ahora lo acabamos de reducir y queremos ahora encontrar cuáles n's dividen a 1998. Eso es lo que nos interesa ahora, ¿no? ¿Cuáles n's dividen a 1998? O sea, queremos saber para cuáles n esta división que está en pantalla es un entero. Y aquí pues nos topamos otra vez con pared. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ahí se puso en azul, no sé por qué. Ahí está. Entonces, aquí necesitamos, pues, ver como que algunos conceptos. Fíjense que 1998 lo podemos escribir, y aquí es donde, si de volada a alguien no le queda muy claro, nos puede preguntar, ¿no? Con confianza. 1998 lo puedo escribir, si se fijan, ahí. A ver, David, ¿cómo lo mencionarías? Pues hay números primos, ¿no? Lo podemos descomponer en sus factores primos. Sí, pues verle sacando mitad y mitad y tercera y eso, ¿no? Ok, entonces si se fijan, 1998 tiene mitad y básicamente si hacemos la mitad, pues nos daría 2 por, y aquí ya nos quedaría 999. Entonces, el 999 también ya no le podemos sacar mitad, pero lo podemos dividir entre 3. Entonces, si lo dividimos entre 3, normalmente este proceso en la escuela lo hacen algo así, ¿no? Como que ponen una rayita y le van sacando o sea, empiezan con 1998, tiene mitad, entonces aquí lo ponemos el 2. Y hacer la división eso entre 2, pues nos queda 999. Y luego, 999 ya no tiene mitad, pero tiene tercera. Entonces, si lo dividimos entre 3, aquí nos queda 3, 3, 3. Y luego, este número sigue teniendo tercera. Pues si lo dividimos entre 3, nos queda 111. 111 también tiene tercera. Si lo dividimos entre 3, llegamos al 37. Y resulta que el 37 es un número primo. Entonces, pues este se va a quedar así como 37. Pues básicamente lo que acabo de descomponer aquí es el 1998 en su descomposición en primos. Entonces, esto lo puedo reescribir. A ver, lo voy a poner aquí donde lo teníamos acá. Como un 2 que multiplica a un 3 que aparece 3 veces. Entonces lo podemos poner como un exponente que multiplica a un 37. ¿Sí? Entonces, el número 1998, pues es un factor 2, 3 factores 3 y un factor 37.
Entonces, con esto, nosotros ya podemos empezar a ver, pues, cuáles son los n's para los cuales eso es un entero. ¿Sí? Por ejemplo, con lo que tenemos en pantalla, ¿alguien me podría proponer algunos n's que eso va a ser un entero, la fracción que estamos buscando? ¿Qué n's van a cumplir? A ver, adelante. Aquí me está proponiendo Marco, pues un montón. Que me suena que son correctos, pero vamos a ver. Me pone una lista ahí de el 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 18, el 27, el 37. Ah, ya no ocupé. 37, 54, 74, 111, 222, 333, 999, 1998. Ok, aquí ya no me cupieron. 999, ya se me contaron, perdón. Y luego Debs nos dice pues que cuando n es 2, 3 o 37 o un factor de ellos. Perfecto. Ese comentario creo que sí es más fácil que todos lo veamos. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa lista, pero ese comentario es bastante certero. Si n es un valor de estos, o sea, si n valdría 2, pues indudablemente lo divide. Entonces n igual a 2 cumple. Pero no solamente el 2, pudiera ser n igual a 3, cumple. De hecho, esos están aquí en la lista, ¿no? Aquí correctamente nos ponían el 2, nos ponían el 3. Entonces, también el 37, si n igual a 37, pues ese va a cumplir. De hecho, acá también estaba en la lista. Por acá no lo pusieron. Pero lo importante es que n también puede ser como que una mezcla de estos factores. Podemos agarrar un 2 con un 3 y el 2 con el 3 se convierte en el 6 y el 6 cumple. El 6 también va a dividir ese número. De hecho, aquí está el 6. Podemos agarrar no solamente el 2 con el 3, podríamos agarrar el 2 con el 37, por ejemplo, este con este. El producto de esos dos va a ser el 54. Y ese 74. 74. Perdón, como ahí parece 71. No, como sabía que terminaba en 4, me mentí a mí mismo. Entonces, fíjense que siempre y cuando formemos nuestra n con estos factores que tenemos aquí, vamos a generar un divisor del 1998. Y a lo mejor a nosotros nos interesa contarlos, ¿sí? A lo mejor nos interesa a nosotros saber cuántos hay antes de listarlos, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda antes de pasar a lo que sigue? ¿De dónde salió o esto que estoy poniendo en verde? ¿Sí? A todos les queda claro que esta es la descomposición de 1998 y básicamente lo que estamos buscando ahora nosotros es todos los divisores que tiene el número 1998 una vez que sabemos su descomposición. Entonces, este problema, si se fijan, empezamos con un problema así muy general de las Olimpiadas y en los concursos generalmente va a haber una serie de pasos y vamos a ir transformando nuestro problema a un problemita un poquito más sencillo y así poco a poco hasta llegar a algo que pues ya lo vamos a poder terminar, ¿no? Entonces, acabamos de reducir nuestro problema a encontrar los divisores de 1998, sabiendo ya su descomposición en primos. Entonces, ¿cómo encontramos los divisores? Entonces, 1998 está. Es igual a 2 por 3 al cubo por 37. Y aquí vamos a usar la idea que habíamos visto. Fíjense, un divisor, si queremos nosotros contar los divisores, un divisor de este número, o sea, nuestro número n, que ahorita le voy a poner la letra D nomás para ejemplificar que es un divisor, tiene que ser de la forma 2 por 3 a la algo por 37, ¿sí? Entonces va a ser de la forma 2 a la algo y aquí le voy a poner un alfa y aquí es, a lo mejor espero que no se me vayan a confundir, pero
2 a la 1 exponente. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir este exponente? Pues este exponente puede ser o 1 o 0. ¿Sí? No puede ser 2 porque entonces pues ya no tenemos suficientes factores 2. ¿Sí? Entonces básicamente nuestro divisor puede tener solamente un factor 2 o 0 factores 2. Entonces este alfa vale o 1 o 0. ¿Sí? Ahora, el 3 puede tener un exponente, y aquí le voy a poner alfa 1, puede tener un exponente alfa 2, y lo importante es que este alfa 2, pues puede ser o 0, o 1, o 2, hasta 3, porque tenemos 3 factores 3 disponibles. Entonces, este de aquí tiene 4 opciones. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, David? ¿O no? No. No. Pensé que... Entonces, este de aquí tiene 2 opciones. Este de aquí tiene 4 opciones. Y por último, el factor de 37, pues lleva un exponente. Este exponente, pues solamente tiene 2 opciones. O que sea 0 o que sea 1. ¿Sí? Entonces, este de aquí tiene 2 opciones. ¿Sí? Entonces, cualquier divisor que nosotros estemos encontrando tiene que ser de la forma que está aquí a mano derecha. Y lo importante es de que los exponentes pues están bien limitados. ¿Sí? Los exponentes básicamente nos dice cuántas veces agarramos ese factor, ¿no? En el caso del 2, pues nomás lo podemos agarrar una vez o 0 veces. En el caso del 3, pues ahí sí podemos decir, pues agarro 2 treses o agarro 3 treses, ¿no? Entonces, ya con esto nosotros podemos contar cuántos divisores hay. Y la cantidad de divisores, pues básicamente va a ser, y aquí si a alguien no le queda muy claro, lo vemos, básicamente va a ser el producto de estos números que estoy poniendo aquí arriba. Donde básicamente vamos a decir, el 2 tiene 2 opciones, ¿lo pongo o no lo pongo? El 3 tiene 4 opciones, tomo un factor 3, tomo 2 factores 3, tengo 3 factores 3 o ningún factor 3. Y el 37 tiene 2 opciones, o lo pongo o no lo pongo. Y cualesquiera de esas combinaciones me va a generar un divisor de 1998. Entonces, si se fijan, 2 por 4 por 2, pues da 16. Entonces, tendríamos 16 números que cumplen. Y de hecho, esos 16 números que cumplen, pues ya nos los listaron ahorita, ¿no? Uno de sus compañeros. Podríamos pasar a checarlos. Entonces, aquí la lista que teníamos a la derecha, nomás como para que quede claro, fíjense, el 1 cumple y es cuando no tomamos ninguno de los factores. No tomamos ni el 2, ningún 3 y ningún 37, se quedó un 1 solo. Entonces, este cumple. El 2 es cuando tomamos solamente un factor 2. El 3 es cuando tomamos solamente un factor 3. ¿Sí? Nomás uno. El 6 es cuando tomamos un factor 2 con un factor 3. Y así nos la llevamos y estos deberían de ser 16. Entonces, creo que aquí nos faltaban algunos, pero fue porque yo no los escribí todos. Y los podríamos... Creo que aquí nomás me falta el 1998, que debería ir aquí abajo. ¿Y qué otro número me faltará? Creo que es el 666. No, ese no lo voy a poner, fuchi. Sí, ¿no? Aquí ya tenemos todos los divisores. Lo voy a poner, pero lo voy a escribir mal. Ahí está. ¿Sí? Entonces, sí me interesaría, si alguien tiene alguna duda de lo que ahorita planteamos, adelante, ¿no? Con confianza. Si algo no quedó muy bien explicado, nos podemos regresar y lo podemos volver a comentar. Entonces, la respuesta a este problema, pues sería, pues, esta lista, ¿no? Que por aquí nos compartieron. ¿Sí? Entonces, este problema está padre porque vimos ahí algunos conceptos interesantes, como que los números se pueden escribir
en función de sus primos, de sus divisores primos, con ciertos exponentes. Muy bien. Sí, Creo sí. que quedó bastante claro, ¿eh? Muchas personas me dicen que no tienen ninguna duda, Sí. pero de cualquier forma, si alguien no se anima a decirlo en público, saben que nos pueden mandar mensaje, ya sea a David o a mí en este momento. Nos ponen entre paréntesis anónimo y no O a mencionamos. Santa Claus también, una carta. Pero faltaría mucho para que les conteste. Sí, sin falta. Muy bien, entonces este problema da pie a que ahora sí podamos entender lo que nos pide el segundo problema. Pasaríamos al segundo problema del día de hoy. Entonces, ¿quieres compartir o lo platico el problema, lo que nos pide David? Como tú me digas. Como quieras, como prefieras. Bueno, nomás como para platicarles el problema, que sería el segundo problema de la lista. Y nos dice, o sea, el problema dice un número n, y luego ahí nos ponen un nombre así bien loco, ¿no? Interoceánico. Un número n es interoceánico. Ay, perdón por mi letra. Interoceánico, si su factorización prima, y aquí nos ponen una factorización prima, n es igual a un primo a un exponente alfa 1 por un primo 2 con un exponente alfa 2. Si se fijan, esta forma de escribir los números es algo muy común, que es básicamente lo que hicimos ahorita nosotros en el ejercicio pasado, y por eso pusimos primero el otro ejercicio. Entonces, un número n que es de esta forma se llama, o bueno, le dicen que es interoceánico si cumple que los exponentes alfa 1, ahí lo escriben, más alfa 2, así, la suma de todos los exponentes es igual a la suma de todos los primos. Y el problema nos pide encontrar todos los números de esta forma menores a 2020. Entonces nos pide encontrar todos los números menores a 2020. Ay, me cambié un cero. Que cumplen esta propiedad. Oye, me dicen que sí, podrías hacer poquito énfasis en lo que se refiere a las alfas. O sea, ¿por Sí, qué es alfa 1, alfa 2 y demás? esta alfa es el exponente a la cual está elevado nuestro primo 1. Entonces, esta notación, pues básicamente es la misma notación que utilizamos ahorita, donde, por ejemplo, el 1998 estaba a un primo elevado a la 1 y luego un primo 3 elevado a la 3. Hay casualidad, ¿no? Un primo 37 elevado a la 1. Entonces, todos los números se pueden escribir con esa notación. Lo ponemos como un primo elevado a un exponente. Los subíndices solamente es para diferenciarlos, que el primo 1 es diferente al primo 2, ¿sí? Y el alfa 1, pues pudiera ser o no igual al alfa 2, o sea, son números diferentes, ¿no? Entonces, los subíndices solamente es como para diferenciar los que son, pues, diferentes. Bueno, Muy bien, pues todos tuyos, David. ok. Entonces, pues vamos a trabajar un poquito, pues con la descomposición en primos, ¿no? Que fue lo que estuvo hablando Héctor, pero pues nada más para que quede todavía más clara, ¿no? Descomposición en primos. Entonces, pues por ejemplo, el número 20, por decir algo. El número 20, pues lo podemos expresar como un producto de primos, ¿no? Tiene mitad, la mitad es 10, tiene mitad del 10, 5 y luego tiene quinta, ¿no? Entonces el 20 es 2 por 2 por 5 o 2 al cuadrado por 5, ¿no? El número, por ejemplo, el número
36. Tiene mitad, 18, mitad, 9, tercera, 3, tercera, 1. Entonces el número 36 es 2 por 2, 2 al cuadrado, y luego 3 por 3, 3 al cuadrado. Y así cualquier número, muchachos, cualquier número. El 2020, por ejemplo, ¿sí? El 2020 pues tiene mitad, 10, luego mitad, 505, ¿sí? Luego 505 tiene quinta, que es 101, y 101 es un número primo, así que esto sería 101, ¿no? Entonces, si se fijan, y el 2020 pues sería también producto de primos, ¿no? 2 al cuadrado por 5 por 101. Vaya, el número que se les ocurra lo pueden expresar como un producto de números primos, donde a lo mejor algunos de ellos aparecen más de una vez, y es donde se dan estos exponentes, ¿no? Si algunos de ellos aparecen más de una vez, pues van a tener ahí un exponente arriba de 1, pueden tener el 2, o el 3, o el 4. Pero todos los números, todo número natural, lo pueden expresar, ¿sí? Como producto de puros primos, donde algunos primos pueden aparecer más de una vez. Si no aparecen, pues el exponente sería 0. Si aparecen una vez, pues el exponente sería 1. Pero pudieran aparecer más de una vez, ¿no? Vamos a volver al problema 6 del acento, que ya les explico ahorita Héctor el enunciado, ¿no? Problema 6, Centroamericana. Centroamericana 2020. Lo que les piden es encontrar los números donde se cumple que la suma de los primos es precisamente la suma de los exponentes. Les piden encontrar para qué número se cumple eso. Por ejemplo, algunos de los ejemplos que puse yo aquí puse el 20, el 36, el 2020. Por ejemplo, el 36. El 36 pues es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Vamos a ver si se cumple. Se cumple que la suma de los primos que vienen del 36 son el 2 y el 3, es igual a la suma de los exponentes. Pues si se fijan, pues no se cumple, ¿no? Porque 2 más 3 no es lo mismo que 2 más 2. ¿Sí? Otro que puse yo, les puse el 2020, ¿no? Y el 2020 era, vamos a revisar aquí nos dio el 2020, 2 al cuadrado por 5 por 101. 2 al cuadrado por 5 por 101. Fíjense, 5 es como si está la 1, ¿no? Y el 101 es como si está la 1, ¿no? Se cumple aquí que la suma de los primos es igual a la suma de los exponentes. Pues se puede ver claro que tampoco se cumple. El 2020 y el 36 son ejemplos que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner alguno que sí se cumple, ¿sí? Y si ustedes también me quieren decir algún ejemplo que sí se cumple, ¿no? Por ejemplo, el 72. Vamos a poner el 72. El 72, fíjense, mitad, 36, mitad, 18, mitad, 9, tercera, 3, tercera, 1, ¿no? Entonces, fíjense, el 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado, ¿no? Este no se cumplió. El 72, si se fijan, es uno que sí se va a cumplir, porque la suma de los primos, 2 más 3, es igual que la suma de los exponentes, 3 más 2, si se fijan. Entonces, este es uno de los que sí cumple, ¿sí? Este sí cumplió. El 72 es uno de los números que le están llamando en el problema de oceánicos. A ver, denme algún otro ejemplo. Por aquí me están proponiendo el 108. Vamos a ver si el 108 cumple. El 108, mitad, 54, mitad, 27, luego tercera, 9,
tercera 3, tercera 1. Entonces 108 es 2 al cuadrado por 3 al cubo. ¿Sí? Los primos, pues son el 2 y el 3, los exponentes son el 2 y el 3, ¿no? Entonces, pues sí, también se cumple muy bien. El 108 es uno que cumple. Y da que los primos es igual a la suma de los exponentes. ¿Han encontrado algún otro? A ver, denme otros que cumplan. Por aquí me proponen el 35. Vamos a ver. El 35 pues es 5 por 7, ¿no? 5 a la 1 por 7 a la 1, ¿no? A ver, el 35, 5 más 7 es lo mismo que 1 más 1. No, ¿verdad? 5 más 7 no es lo mismo que 1 más 1. Acuérdense que la suma de los primos tiene que ser igual a la suma de los exponentes. Entonces el 35 no cumple. A ver, por aquí me están proponiendo, síganme proponiendo números. Y esto lo estamos haciendo pues, para entender bien el problema, ¿no? A ver qué otras propuestas me están haciendo. ¿Hay más propuestas? ¿Por allá les llegan a ustedes propuestas? Aquí me está llegando el 256. 256. Mitad 128, mitad 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Si se fijan, 256 es 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 2 a la 8. ¿Sí? Pero si observan, nada más aparece un primo, nada más aparece el 2. Y exponentes, pues nada más aparece el 8, ¿no? Entonces 2, pues no es igual a 8. Entonces el 256 no cumple. A ver, ¿alguien encontró otro? Ahorita hemos encontrado el 72 y el 108, ¿no? Oye, Pandita, ¿Sí? ¿te puedes checar el audio o como que de pronto bajaste un poquito? ¿Se oye bien? Se oye Eh, muy bajito. Te oyes como que más lejecitos. O sea, sí te oyes, pero como que sí fue brusco el cambio. Fíjate que no sé. ¿Ahí se está oyendo bien o no? Te oyes bajito, pero bueno, pues sí te oyes, pero no sé por qué bajito. Tampoco tengo idea por qué no se oye todavía bien, ¿no? Sí, sí te oímos. Pues sí. O sea, ya se oía Ah, mejor. Ahí se ahí oye te bien. oíste. No, pues porque hablé más fuerte, pero, Fácil. Entonces, esa es la solución. o sea, pero antes no estaba gritando. Sí, no sé qué pasó, que te empezaste a oír como cada vez más lejos, como que te ibas alejando. Ah, ok, pues a lo mejor se fue mi espíritu. Bueno, vamos a ver, alguien me propuso por aquí el 48, vamos a ver si el 48 cumple, ¿sí? El 48. Mitad 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1, ¿no? Entonces el 48, si se fijan, el 2 aparece 4 veces, ¿no? 2 a la 4 y el 3 aparece una vez, ¿no? Entonces, los primos que aparecen son el 2 y el 3. Los exponentes que aparecen son el 4 y el 1. Efectivamente. Este nos lo propuso, creo que Abigail, ¿sí? Abigail Enríquez, efectivamente, ese es un buen ejemplo que cumple muy bien. Sí, El 48. Abigail propuso el 48 y Jonathan propuso el 54 y Francisco el 128, para si los quiere checar. A ver, el 54, mitad, 27, tercera, 9, tercera, 3, tercera, 1. Entonces 54 es 2 a la 1 por 3 al cubo, ¿no? De hecho, fíjense, al estar haciendo esto, muchachos, como que se les debería de ocurrir cuáles iban a cumplir y cuáles no. Por ejemplo, aquí los primos, 2 más 3, pues no es lo mismo que los exponentes, ¿no? Los exponentes es 1 más 3, ¿no? Esto no es cierto, 2 más 3 no es lo mismo que 1 más 3, entonces esto no cumple. Pero nada más de ver el ejemplo, muchachos,
como que los debía ver, pues este no cumple, porque 1 más 3 no me da 5, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de 1 más 3 tengo 1 y 4? ¿Sí? Por ejemplo, si el ejemplo fuera así, si se fijan, si el ejemplo fuera este, pues 2 más 3 sí es lo mismo que 1 más 4, ¿no? Este sí debe cumplir, ¿no? ¿Y cuál es ese? ¿Sí? ¿Cuál es ese? Pues nomás multiplíquenlos, ¿no? 3 a la cuarta es 3 por 3 por 3 por 3, eso es 81. Y luego por 2, eso sería 162, ¿no? Entonces el 162, que es 2 a la 1 por 3 a la 4, ese sí cumple, ¿sí? Entonces, si se fijan, que pueden ustedes mismos, en vez de estar adivinando, pueden ustedes mismos construirlos, ¿no? Cuáles cumplen y cuáles no cumplen, ¿sí? De hecho, ahí les va la siguiente, ¿no? Díganme nos hacen una propuesta, David, a lo mejor y... Díganme todos los que cumplen, que tengan el 2 y el 3, ¿no? O sea, ¿cuáles exponentes tienen que poner aquí arriba para que les cumpla el número, ¿no? ¿Qué cosas tienen que poner ahí donde puse, dejen pongo otro símbolo porque puse los 2 asteriscos y luego parece que los 2 son iguales? ¿Qué exponentes tienen que cumplir estos para que cumplan, no? Como los primos son el 2 y el 3, pues saben que les tiene que sumar 5, ¿no? Entonces, lo que sea que pongan ahí en el asterisco y en el guajolote, eso es un guajolote, eso que está arriba del 3. ¿Qué números pueden poner, no? Para que cumplan. Por aquí me están poniendo, pues podemos poner el 1 y el 4. Perfecto, ¿sí? Pueden poner el 1 y el 4. ¿Qué otros pueden poner? Pues también pueden poner el 2 y el 3. Muy bien, ¿sí? El 2 y el 3, ¿sí? ¿Qué otros? ¿Sí? Este está interesante, este que me acaban de proponer. Me acaban de proponer que pongan 5 y 0, ¿sí? Ese no va a ser, ¿por qué? Porque si ponen 0, en realidad el 3 no aparece, ¿sí? Y si el 3 no aparece, entonces ya la suma no es 2 más 3, ya la suma nada más sería 2, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ser el exponente, pero tiene que ser al menos 1, ¿no? El exponente, ¿sí? Entonces esos, ¿qué otros más? Pues también el exponente es 3 y 2, ¿no? Y 4 y 1, perfecto, ¿sí? Entonces, si se fijan que aquí ya construimos 4 ejemplos que cumplen, ¿sí? Todos estos cumplen, ¿no? Porque la suma me da 5 y la suma de los exponentes también me da 5, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, pues podemos hallar qué números son estos, ¿no? Pues nomás hay que hacer las multiplicaciones. 3 a la cuarta por 2 a la 1, ese es 81 por 2 es 162. El 3 al cubo por 2 al cuadrado me da 108, es 27 por 4. 9 por 8, ese me da el 72. 2 a la 4 es 16 por 3, ese me da el 48, ¿no? ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan cómo los construimos? ¿Hay algún otro que cumpla con el 2 y el 3 o ya son todos? ¿Sí? Y luego pueden hacer lo mismo con el 2 y el 7, ¿no? A ver, y si le cambiamos ahora, eso fueron usando el 2 y el 3, ¿no? Esto fue usando 2 y 3 de primos, ¿no? Usando el 2 y el 3 me da eso. ¿Qué tal si usan el 2 y el 7? ¿Sí? ¿Qué tal si usan el 2 y el 7? ¿Se puede? ¿O si usan el 2 y el 5, por ejemplo? ¿Se puede? ¿Hay alguno usando el 2 y el 5? ¿Sí? Si usan el 2 y el 5, por ejemplo, pues saben que la suma de los primos es 7, ¿no? Entonces, la suma de los exponentes tiene que ser 7, ¿no? Entonces, díganme ejemplos de uno que sí se cumpla. ¿Cómo serían los exponentes ahí si usamos el 2 y el 5? Pues ya me están diciendo, ¿no? 6 y 1, etcétera, 3 y 4, un montón, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, el 6 y el 1 sí, ¿no? Este sí. El 6 y el exponente del 5 le ponemos el 1. Y luego me están diciendo, por ejemplo, el 2 y el 5. Ay, se me confunden los colores. Esos pareciera que cumplen, ¿no? Y hay más, ¿no? Ahorita los pongo los otros, ¿sí? Con 3 y 4, etcétera. Por ejemplo, 2 a la 6. 2 a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, ¿sí? Eso es 64, ¿no? 64 por 5, eso es 320.
Entonces 320 es un número que cumple, ¿no? Pero el que sigue, 2 al cuadrado por 5 a la 5, eso ya es un montón, muchachos, porque en el problema nos piden que todos los números queremos que sean menores que 2020, ¿sí? Entonces, el 2 al cuadrado por 5 a la 5, eso es un montón. 5 a la 5 es más de 3,000. 5 por 5 les da 25, por 5, 125, por 5, 625. Luego todavía por 5, eso les da 3,125. Eso es un montón. Se pasa del 2020, ¿no? Entonces, se pasa de 2020, ¿sí? Entonces, ese ya no, o sea, en el caso del 2 y el 5, ya no cualquiera va a ser, muchachos, porque algunos se nos van a pasar, ¿sí? Y si se fijan, esto va a pasar también si le seguimos, ¿no? Por ejemplo, si le sigo con el 2 y el 7, ¿sí? Yo sé que los primos me tienen que sumar 9, ¿sí? Pero ya si pongo cosas que sumen 9, por ejemplo, si le pongo aquí 5 y 4, ¿sí? Si se fijan, 2 más 7 cumple, ¿no? 2 más 7 pues es lo mismo que 5 más 4, pero este número que está aquí arriba está muy grande, ¿sí? Este número, pues 7 a la cuarta es 7 por 7, 49 por 7, pues es como 300 y algo. 343 por 7, pues creo que es 2187. Bueno, el chiste es que se pasa, ¿sí? Se pasa ya, ¿no? Se pasa y al multiplicar por 2 a las 5 pues todavía más, ¿no? Entonces, sí se fijan que ya estamos limitados, ¿no? No podemos seguir usando primos más grandes porque esto se pasa. Y también va a pasar lo mismo cuando queramos usar 3 primos, ¿no? Hasta ahorita yo estaba usando 2, pero ¿qué tal si quiero usar 3? ¿Sí? ¿Es posible usar 3 primos? ¿Sí? Es posible usar 3 primos de tal manera que ustedes me digan aquí qué exponentes pongo aquí arribita, ¿sí? Si se fijan aquí, si uso 3 primos, esto me tendría que dar 10, ¿no? 2 más 3 es 5, más 5, 10. Entonces, ¿qué exponentes pueden poner que sumen 10? Pues no sé, pueden poner, por ejemplo, el 6, el 3 y el 1, ¿no? 2 más 3 más 5 es lo mismo que 6 más 3 más 1, o es lo mismo que 3 más 4 más 3, como me están proponiendo, o un montón de otras, ¿no? El problema, muchachos, es que esto también se va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, 2 a la 6, 2 a la 6 es 2 a la 6 es 32, ¿no? O 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, ¿sí? 64 por 5, eso les da 320, ¿sí? Sí, ¿verdad? Les da 320. Y luego todavía por 3 al cubo, que es por 27, pues eso ya es más de 6,000, ¿no? O sea, eso se pasa, ¿sí? Entonces ese va a ser el problema de que como el problema está limitado, que n es menor de 2020, ya un montón se pasan, ¿no? Entonces es cuando vamos a tener que empezar a dar argumentos de cuáles sí son y por qué los demás ya no se pueden, ¿sí? Entonces, a ver, para recapitular, ¿sí? Ahorita vimos qué pasa cuando nada más tenemos dos primos, ¿no? ¿Sí? Quiero que me terminen ese problema. Díganme todos los casos para cuando nada más son 2 primos, ¿sí? Todos los casos para cuando nada más son 2 primos. Yo les puse el 2 y el 3, les puse el 2 y el 5, pero se pueden más. Por ejemplo, se puede el 3 con el 5, ¿sí? ¿Es posible ese? Se puede el 2 con el 7, por ejemplo. Se puede el 3 con el 7, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo a qué me refiero con que se puede o con que no se puede? ¿Sí? Por ejemplo, algunos de los que me dieron aquí que sí se podían, pues sería 2 a la cuarta por 3 a la 1, ¿no? Ese sí se puede, sí cumple, porque 2 más 3 es lo mismo que 4 más 1, ¿no? Este es uno de los que sí cumple, ¿no? 2 a la cuarta es 16, por 3 eso es 48. El 48 es uno de los que sí cumple. A ver, entonces necesito que me dé argumentos. Y estos son ejemplos de con 2 primos, ¿no? Luego yo les puse un ejemplo de con 3 primos se puede, ¿sí? Con 3 primos.
aquí pueden poner números de tal manera. Si se fijan, 3 primos, el problema es que ya suma mucho. 3 primos, 2 más 3 más 5 suma 10. Entonces tenemos que distribuir 10 ahí en las X y eso va a hacer que se hagan bien grandes los números, ¿no? ¿Qué tal con un primo? Con un primo no lo hemos discutido. Por ejemplo, ¿se puede con el 2? Si nada más tienen un primo, pues sí se puede, ¿no? Pues nomás ponen el mismo 2 arriba, ¿no? Este también cumple, ¿no? El número 2 al cuadrado, que es el número 4, ¿no? Ese también cumple, ¿sí? Porque se cumple que el primo, la suma de los primos, pues nomás es el 2, es igual que la suma de los exponentes, que también nomás es el 2, ¿no? De hecho, con un primo está fácil hallarlos, ¿no? Con un primo, por ejemplo, si tienen el 3, ¿cuál tendría que ser el exponente? ¿Cuál tendría que ser el exponente? Pues 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el 27 también cumple, ¿no? ¿Hay otro que cumpla con nada más un primo? ¿Sí? Con nada más un primo hay otro que sí cumpla. ¿Por qué están seguros de que ya no hay otro que sí cumpla? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no hay más con un primo? ¿Cuál es el siguiente, no? El siguiente primo, pues sería el 5, ¿no? Para que cumpliera, el exponente tendría que ser 5, ¿no? Pero 5 a la 5, pues ya se pasa, ¿verdad? 5 a la 5 es 3125. Sí. Entonces se pasa, ¿no? Se pasa. Ya se pasa, ¿no? Entonces este análisis que acabo de hacer aquí, muchachos, nos sirve para sacar con un primo cuántos hay, ¿no? Con un primo pues nada más va a haber 2. ¿Sí? A ver, pues sáquenme ustedes toda la lista con 2 primos. Quiero que se me pongan a trabajar en toda la lista con 2 primos. Un ejemplo ya lo puse aquí, ¿no? Aquí puse el ejemplo del 48. El 48 es un ejemplo de uno que sí cumple, que nada más tiene 2 primos, ¿no? Nada más el 2 y el 3. Fíjense los exponentes, la suma, pues también da igual que la suma de 2 más 3, ¿no? Entonces el 48 sí cumple. Quiero que me saquen la lista de todos los que tienen 2 primos que sí cumplen, ¿sí? Vamos a ver, quiero que me trabajen en esa lista. Vamos a terminar el problema. Y este es el problema 6 de este año, ¿sí? Si ustedes pueden hacer este problema, quiere decir que tienen posibilidades de competir en una centroamericana, muchachos, ¿sí? Imagínense, lo pueden hacer así con 1 hora de clase, ¿no? Imagínense si entrenaran, ¿sí? Si entrenaran, no hay nada que los detenga en el futuro, muchachos. Si se ponen a entrenar, el cielo es el límite, si se ponen a trabajar, ¿sí? La gente, el muchacho de El Salvador, el muchacho de Honduras que sacaron medalla de oro, son muchachos que simplemente han estado trabajando mucho tiempo, ¿no? Son gente que trabaja y que trabaja y que trabaja y que gracias al trabajo logran los resultados. Todos los muchachos que ven que tienen resultados son gente muy trabajadora, no son genios, no son gente que nació en el Monte Olimpo, ¿sí? La característica que tienen todos esos muchachos, y se los digo por experiencia porque tengo años y años de trabajar con alumnos que han sacado medallas de oro en muchos concursos nacionales e internacionales, la característica principal es el trabajo, es las ganas que tienen de trabajar los muchachos, ¿sí? Entonces, eso véanlo para su futuro, ¿no? Si a alguno de ustedes le interesa esto de los concursos, ¿no? No a todo mundo nos interesan los concursos, pero si les interesa, una manera de tener éxito es por medio del trabajo. Ok, díganme la lista con 2 primos, ¿sí? Si tenemos 2 primos, ¿cuál es la lista? A ver. Quiero que me digan la lista. Por aquí me están dando uno usando el 3 y el 7, perdón, el 3 y el 5. Usando el 3 y el 5, pues los primos suman 8, ¿verdad? Entonces los exponentes les tienen que dar 8. Por ejemplo, los exponentes les tienen que dar 8 si ponen 1 y si ponen el 7, ¿no? El problema con ese cumple que la suma de los primos es igual que la suma de los exponentes, ¿no? El problema es que el número está muy grande, ¿no? Se pasa de 2020, ¿sí? 3 a la 1 por 5 a la 7, pues es un montón, ¿sí? Entonces díganme los que sí cumplen que no se pasen del 2020.
Díganme. Tenemos que terminarlo, muchachos. Quedan poquitos minutos. ¿Sí? Yo ya les había puesto alguno, ¿no? Pusimos el 2 a la 4 por 3 a la 1, ¿no? Este cumple. El 48. ¿Cuál otro? ¿Cuáles otros cumplen? ¿Sí está claro lo que estamos encontrando? ¿Está claro qué estamos encontrando? A ver, por ejemplo, aquí me están poniendo 4 a la 3 por 3 a la 4, ¿sí? El problema de esto es que el 4 no es primo. El 4 todavía se puede poner como 2 por 2, ¿no? Entonces, tienen que ser primos los números que utilicemos, ¿sí? A ver, de preferencia pónganme, denme el número y luego díganme los exponentes, ¿no? Los primos y los exponentes, ¿de dónde salieron, no? A lo mejor están batallando porque no saben cómo escribirlos, ¿verdad? Porque luego me llegan unas escrituras raras. Nomás pónganle así, ¿no? 2 y luego utilicen este símbolo. 2 a la, es el que está arribita del 6. 2 a la 4 y luego 3 a la 1, ¿no? Ese es este que acabamos de poner aquí, ¿no? O póngale paréntesis nada más, ¿no? Al cabo ya sí entendemos a qué se refiere, ¿no? Algo así, ¿sí? Ok. Para terminar ya el problema, a ver la lista. Pues me han llegado varios aquí. Por ejemplo, aquí Rodrigo propone 2 a la 1 por 3 a la 4. Perfecto, ese cumple, porque 2 más 3 es lo mismo que 1 más 4. ¿Qué número es ese? Pónganme los números, los exponentes, y luego también pónganme el numerito que es, ¿no? Ese es el 162, ¿verdad? 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3, eso es 81 por 2, 162. Muy bien. Ok, ya llevamos 2 que se cumplen. Alguien me mandó una lista, ¿no? Pero de preferencia díganme así cada número cómo lo sacaron, ¿sí? A ver, vamos a ver, dejen ver porque me han llegado muchas propuestas. Por aquí me llega una lista, el 72, el 108. Nada más que necesito que me digan cuáles son los exponentes para ver si sí cumplen, ¿no? El 800, el 2000. ¿Ay, esos cumplen? Yo tengo por aquí el del 72. A ver, ¿cuál es? Es 2 a la 3 por 3 a la 2. Perfecto, ese también cumple, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál otro? A ver, el 800 me lo están proponiendo varios. Vamos a ver, el 800 ya me tengo curiosidad. Vamos a ver si cumple. Sí, ¿Sí? del 800 también. A ver, ¿cuál es la descomposición? Espera, es que... A ver, vamos a hacerla. creo que es... ya, perdón. 2 a la 7 por 5 a la 2. Perdón. Te estoy diciendo la descomposición. Sí, pero 2 a la... ¿Cuál es? ¿2 a la 7 por qué? Por 5 a la 2. ¿5 al cuadrado? Ujú. No, ¿estás segura que es 2 a la 7? Porque acá me están diciendo 2 a la 5. Sí, porque el 2 a la 7 no cumple. Sí, A mejor ver. hazles caso. No, pero es que de hecho, vamos a ver, vamos a hacerla, ¿no? 2, 400, 2. Sí, es 2 a la 5 por 5 a la 2, panda. Sí, ¿verdad? Sí, son 5. Sí, Ajá. estaba en mute, perdón. Estuve hablando como tanto un rato. Sí, ahí está. Sí, es que por aquí alguien me lo dijo. ¿Quién era? Rodrigo me estaba diciendo que 2 a la 5 por 5 a la 2. Y efectivamente, ¿no? El 2 a la 5 por 5 a la 2, ese también cumple, porque 2 más 5 es lo mismo que 5 más 2. Y ese es el número 800, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál otro cumple? Hay más, ¿no? Hay más. Vamos a sacarlos todos. 2 a la 6 por 5 a la 1. Muy bien. Ese también cumple. Muy bien, Abigail. 2 a la 6 por 5 a la 1. Si se fijan, 2 más 5 es lo mismo que 6 más 1. ¿Sí? Ese es 160, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál otro cumple?
al otro. ¿Ya son todos? Por aquí me están proponiendo 2 a la 4 por 5 a la 3. Muy bien, ese cumple. No se pasa el 2020. ¿Cuánto es? Este es el 2000. 5 al cubo, 125 por 4, 500 por 4, 2000. Muy bien. Sí, este también cumple. Perfecto. Oye, David, nomás el 2 a la 6 por 5 es 320. Ah, ok. 2 a la 6 por 5, 320. Digo, también cumple, ¿no? Pero para tenerlo ahí. Sí, sí, nomás para ponerlo bien. Ok. ¿Cuál otro? Rodrigo me propone 2 a la 3 por 5 a la 4. Ese se me hace que se pasa, ¿no, Rodrigo? Ese se me hace que se pasa de 2020. O sea, sí cumple con las condiciones, pero no cumple con que no se pase, porque ya se pasa, ¿no? Porque 5 a la cuarta es 625 por 8, pues ya es más de 4000, ¿no? Entonces se pasa. 5,000 exactos. Sí, 5000. Entonces, ¿qué? ¿Ya son todos? ¿Ya son todos? A ver, por aquí me están proponiendo 2 a la 7 por 7 a la 1, ¿sí? Perdón, 2 a la 8. 2 a la 8 por 7 a la 1. Ese cumple, ¿no? Porque 2 más 7, pues les da lo mismo que 8 más 1, ¿no? ¿Y se pasa? 2 a la 8 por 7 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 8 por 7? Wow, no se pasa. Eso, muy bien. ¿Cuánto es? 1792. Perfecto. Vamos a ponerle una palomita. A ver quién me lo propuso. Dejen ver quién me lo propuso por aquí. Nicolás. Nicolás propuso ese. Muy bien, Nicolás. ¿Sí? Es otro que cumple. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya son todos? Este fue 2 a la 8 por 7 a la 1. ¿Sí? Me están proponiendo ahora 2 a la 5 por 5 a la 2. ¿Sí? Ese también cumple, ¿verdad? 2 a la 5 por 5 a la 2. Y no lo teníamos, ¿verdad? 32 por 25, ya lo teníamos. Ah, no, ya está acá, ya está allá arriba, ¿verdad? Es el 800. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me proponen ahora 2 a la 5 por 7 al cuadrado, pero ese no va a cumplir, ¿no? Porque 2 más 7 da 9 y 5 más 2 da 9. ¿Sí? También nos falta escribir los de un primo nada más, ¿no? Los de un primo, pues ya los teníamos aparte, ¿no? El 2 al cuadrado y el 3 al cubo, ¿no? Esos también cumplen. ¿Faltan? A ver, me proponen 2 a la 7 por 7 al cuadrado. Ese creo que se pasa, ¿no? 2 a la 7 por 7 al cuadrado, sí se va. Este es 49 por... Sí se pasa. Porque por 128, ¿no? Se pasa. Sí, ese se pasa. ¿Sí? ¿Ya son todos? ¿Faltan? ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 números. ¿Ya son todos? ¿Cuántos tienes? Tengo 9 números aquí. Por ejemplo, aquí me están proponiendo 2 a la 5 por 4 a la 3. Ese no cumpliría porque el 4 no es primo, ¿no? Y tienen que ser primos. ¿Sí? Y aparte también la suma 2 más 4 pues no da lo mismo que 5 más 3, ¿no? A ver, ¿qué otra propuesta? Vamos a ver quién haya alguno que nos esté faltando. ¿Sí? Nos falta uno, pero ya lo habíamos dicho, pero no sé 3 a por la qué no 4 está. y 5 a la 2. A ver, 3 a la 4 y 5 al cuadrado. ¿Sí? Ese creo que... A ver, 3 a la 4, 81 por 25. Ah, ese no lo teníamos. Ah, pero se pasa. Es Se pasa 2020. por poquito. Se pasa, pero está bueno ese quién nos lo dio, ¿sí? Ese quién nos lo dio, Jonathan. Sí, se pasa por poquito porque es 2025, ¿sí? Ok.
Se me hace que nos falta 2 al cuadrado por 3 al cubo. 2 al cuadrado por 3 al cubo. Sí. Ok, eso es 27 por... Por 4. Ah, ya lo habíamos hace rato, ¿verdad? Sí, hace rato. Sí, ahorita nomás no lo Lo que encontraba, pero pasa sí. es que no lo había escrito en esta página, pero ya lo teníamos por allá en la otra página. Muy bien. A ver, muchachos, ¿ya son todos ahora sí? Para terminar. 1, 2, 3, 4. ¿Ya son todos? Entonces, fíjense, esto casi termina el problema. Faltan algunos argumentos, nos faltan algunos argumentos de por qué se pasa, ¿no? Necesitan, que son cómo establecer las cotas, ¿no? En el concurso nos faltaría escribir, aparte de citar todos estos casos, nos faltaría escribir por qué ya no podemos usar primos más grandes, ¿no? Necesitarían escribir algún argumento de por qué no podemos utilizar, por ejemplo, 3 y el 11, ¿no? O el 5 y el 13. O por qué no podemos utilizar 3 primos, ¿no? Nos faltarían argumentos de por qué ya no podemos utilizar otros primos, ¿no? ¿Sí? Aquí me propusieron otro 5 al cuadrado por 3 al cubo, pero pues ese no cumple, ¿no? Porque 5 más 2 no es lo mismo que 3 más 2. ¿Sí? Acuérdense que la suma de los primos tiene que sumar la suma de los exponentes. ¿Sí? ¿Alguien que piense que hay alguno que nos está faltando? Ya para terminar el problema. ¿Sí? Aquí me están proponiendo 3 a la 4 por 5 a la 1. ¿Sí? 3 a la 4 por 5 a la 1. Pues ese tampoco cumple, ¿no? Porque 3 más 5 no es lo mismo que 4 más 1. ¿Sí se fijan? Bueno, entonces ya nada más para decirles lo que faltaría. ¿Sí? Faltarían cosas un poquito ya más técnicas de la demostración, ¿no? Que no vamos a discutirlas aquí, pero como quiera les voy a decir que faltaría, ¿no? No solo hay que adivinar los casos, ¿sí? También hay que explicar por qué ya no hay, ¿no? O sea, y vaya, ya no hay, no porque no podamos hallarlos, ¿sí? Tenemos que dar algún argumento de por qué ya no hay, ¿sí? O sea, el argumento no es de que, ya son todos los que hallé, ¿sí? Aunque le hayan atinado, ¿no? Resulta que sí, que no se pueden encontrar más. Si no dan argumento, el problema va a estar incompleto. Entonces necesitarían dar un argumento de por qué ya no hay más casos, ¿no? Y el argumento de por qué ya no hay más casos va a tener que ver con que las sumas de los primos ya se empiezan a pasar de 10, ¿no? Si utilizamos 3 primos, por ejemplo, los mínimos que podemos utilizar son el 2, el 3 y el 5, y 2 más 3 más 5 nos da 10. Entonces necesitaremos utilizar 10 como exponentes, y ya utilizar 10 exponentes es un montón, ¿sí? Y lo mismo con 4 primos o con 5 primos, de tal manera que lleguen a la conclusión de que a lo más se pueden usar 2 primos, ¿no? Y luego, si se usan 2 primos, inclusive tienen que usar primos chiquitos, porque si utilizan el 5 y el 7, pues otra vez, ¿no? Si utilizan el 5 y el 7, la suma les da 12, y utilizar 12 como exponente es un montón otra vez, ¿no? Entonces tendría que dar un argumento por qué no pueden utilizar más de 2 primos, y tendría que dar un argumento por qué los primos que tienen que utilizar cuando los utilicen tienen que ser chiquitos, ¿sí? De tal manera que lleguen a que los únicos primos que pueden utilizar son el 2, el 3 y el 5, y que a lo más pueden utilizar 2 primos, ¿no? ¿Sí? Y ya una vez que llegan a eso, pues ya nada más es estar jugando, ¿sí? Es estar jugando con el orden, ¿no? ¿Sí? O sea, 2, 3 y 5 es demasiado porque esto les da 10 y el exponente 10 es muy grande, aunque lo repartan en varios, el exponente es muy, muy grande, ¿sí? Entonces eso los lleva a que nada más podemos utilizar 2 primos, ¿no? Pero si utilizamos 2 primos, si empiezan a utilizar primos grandes, por ejemplo estos, otra vez se pasa de 10, ¿no? ¿Sí? 2 a la 10, muchachos, 2 a la 10 es 1024, ¿sí? 2 a la 11 es 2048, o sea, ya se pasa, ¿no? Por eso no es muy fácil utilizar más de 10 como exponente, ¿no? Entonces 5 más 7 se pasa de 10, ¿no? Y eso los va a llevar a la conclusión de que no pueden utilizar primos arriba del 5.
De tal manera que solo pueden utilizar primos 2, 3, 5 y nada más 2 de ellos, ni siquiera 3, porque si utilizan 3, se empieza a pasar de 10, ¿no? Ese sería el argumento que faltaría. Y una vez que ya saben que solo pueden utilizar a lo más 2 primos y que solo pueden utilizar el 2, el 3 y el 5, ¿sí? Bueno, en el caso de los primos también pueden utilizar el 7, ¿verdad? Aquí alcanzó a salir uno con el 7. Si se fijan, ese es uno de los más interesantes resultados. 2 a la 8 por 7 a la 1, ¿sí? Entonces aquí déjenme, le pongo aquí lo que acabo de escribir. Que pueden utilizar 2 primos y a lo más pueden utilizar el 2, 3, 5 y 7, ¿no? Entonces ya eso los va a limitar un montón y es lo que los va a llevar a los casos que tenemos, ¿no? Bueno, entonces esto fue una explicación, a lo mejor un poquito rápida, ¿sí? Porque pues por el tiempo que tenemos aquí en el proyecto, muchachos, pero intentamos darle se supone que este es el problema más difícil de esta centroamericana. Creo que el más difícil fue el problema 3 de esta centro, ¿sí? En realidad no estaba tan difícil para ser un problema 6, ¿sí? Pero la intención era que vieran con el que les puso Héctor y con de este año, que pues están al alcance, ¿no? Están al alcance de ustedes y que si empiezan a entrenar, no van a tener ninguna dificultad en resolver estos problemas, ¿no? ¿Sí? O ustedes como profes, si empiezan a entrenar a sus alumnos, en el futuro pues es probable que tengan alumnos ganando medallas de oro en estos concursos, ¿no? Bueno, pues entonces eso sería todo, ¿sí? Pasamos con Ana para las fotos. Foto. Sí, vamos. Si quieres ya puedes pausar el video. Eso. A mí me gusta que salga en el video, que salgan las pantallas. Ah, la gente. Que salga la gente al Muy bien, final. muy bien. Sí. A ver, la foto. Ok, chicos, les voy a pedir que por favor prendan su cámara todos los que quieran salir ahí en la fotito. Se los agradecería muchísimo. Voy a tomarles 3 fotitos en total. Y pues nada, vayan practicando la sonrisa y peinándose. ¿Me veo en la pantalla? Estoy viendo al pandita. Y no es el fake. Está curioso, porque están pasando cosas curiosas con mi iPad. ¿Por qué no me veo? Se ve el fondo nomás. Sí, Se ve el fondo. Nomás se ve el fondo, ¿verdad? Y no va a salir en la foto. Ni modo, ¿sí? Quitar el fondo. Apaga el fondo. Sí. Es que mira, le cambio el fondo y ya no sale nada. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues quítale el fondo así. Está raro, ¿verdad? Ya me fijé por qué. Está la cámara de Aquí atrás. la gente no usa. Ahí está, ya está. Ahí está. Oye, pues por eso no pasa el fondo. Bueno, chicos, voy a tomar la primera foto, ¿va? Todos sonriendo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, vamos por la segunda. A ver, listos, no se peleen. Qué risa. ¿A quién le estabas pegando, A las 3. 1, 2. No pongas cara triste, vamos. 3. ¿A quién le dices, Y va la última. Es que ahí me ponen unas caras bien tristes así. Se agüita, no sonríen. Y la última ya quedó. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De verdad, esperamos que les haya gustado mucho. Ahí nos ponen en los comentarios, o sea, queremos saber qué tal les fue a ustedes con los problemas, cómo sintieron esta sesión, si les quedaron como dudas en general, si les gustaron las explicaciones, todo ese tipo de comentarios, la verdad es que nos gusta muchísimo leer. Ahí vamos a Sobre poner todo los buenos, pero para los que les interese, vamos a poner en la página del proyecto el examen de la centroamericana, porque no se los dimos todo, ¿no? Nomás les dimos unos problemas. Pero ya ahorita está en la página de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y también ahí se los vamos a poner en la página del proyecto Gauss-Galois para el que le interese ver todos los problemas. Sí, y respecto a lo que preguntaban también, nos referimos a que es el problema 6 porque los problemas constan de 6 problemas. Entonces, también... El examen.
¿Qué dije? Perdón, ya es noche, necesito dormirme, la edad. No se crean. El examen consta de 6 problemas y cada problema se le conoce como que tiene un cierto nivel de dificultad. Se supone que el 1 es el más fácil, el 1 y el 4. Como en el siguiente nivel están el 2 y el 5. Y los problemas más difíciles son el 3 y el 6. En teoría, el 6 debería ser más difícil, como les comentaba David ahorita. Él dice que el que se le hizo más difícil es el 3, porque el 6 se le hizo relativamente sencillo. Pero O sea, no, él sencillo está pero sencillo para hacer 6, ¿no? El concurso son 2 días, muchachos, les dan 4 horas y media cada día. Entonces, en teoría, tienen algo así como 1 hora y media para cada problema, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo intentamos explicar en media hora, ¿no? Pero en teoría el problema lo deben de resolver en una hora y media, ¿no? Sí, tienen más tiempo. Entonces, como les decíamos, les podemos publicar todo el examen, vaya. Y si ven ahí otro problemita y lo quieren intentar, pues ahí está para que se prueben a ver qué tal les va. Y bueno, no sé si tengas algo que decir, Héctor. El bienvenidos, que no dijiste. Gracias a todos por venir. Oiga, chicas, les iba a decir, probablemente para la siguiente semana, ya les voy a confirmar porque aquí hay muy poquitos, pero vamos a estar sacando Instagram del proyecto para estar subiendo ahí los stories y si suben que también nos taguen y así. La siguiente semana ya les doy la información bien y bueno, creo que eso sería todo. Y vivos al cambio de horario para el miércoles. La siguiente semana, si quieren que dé clase Ana, díganos ahí por correo y mensajes de Facebook. Ajá, ya sé. Hoy es súper pronto. Bueno, pues Sí, muchas también me gracias. tienen fregando mucho con eso, ¿eh? Muchas gracias por asistir a todos ustedes. Vale, cuídense, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense, chicos. ¿Están pidiendo la asistencia, Ana? Ah, claro, se los mando otra vez. Están diciendo tus admiradores que quieren que des clases. Como son molestos.